Espírito Santo es la mayor dádiva que un ser humano pueda tener en la vida. Nada de lo que el ser humano posea supera la gloriosa presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es la mayor riqueza, es el mayor bien, es el mayor tesoro, es la misma esencia de Dios en el hombre. Jesús dijo así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo sería como tener la vacuna. Imagínense que usted estuviera en un ambiente, en un lugar, donde varios pacientes son enfermos de fiebre amarilla. Pero usted tiene la vacuna, tiene la inmunidad, de manera que usted puede relacionarse con las personas, puede atender a las personas, puede curar a las personas, pero la fiebre amarilla a usted no le puede afectar, porque usted tiene la inmunidad, porque usted tiene puesta en su cuerpo la vacuna. Así es tener también al Espíritu Santo. Usted se relaciona con personas en su familia, en su ambiente de trabajo, en la oficina, en la universidad, en la escuela, donde usted circula. Hay muchas personas infectadas, hay muchas personas contaminadas por muchas cosas negativas, pero usted tiene la inmunidad espiritual que es dada para quienes recibieron al Espíritu Santo. Vivimos en un mundo lleno de maldiciones, brujerías, hechicerías, vudú, magia negra y tantas cosas perversas. Mas quien fue bautizado con el Espíritu Santo, sonríe para el mundo, vive confiada, vive confiado. El Espíritu Santo es la vacuna divina que nos mantiene inmunizados contra las infecciones malignas, contra la brujería, el daño. Porque quien ya recibió al Espíritu Santo es más fuerte que todo. Quien ya recibió al Espíritu Santo está inmunizado. Quien ya recibió al Espíritu Santo tiene un blindaje impenetrable. Quien ya recibió al Espíritu Santo lleva en sí el ADN de Dios. Quien ya recibió al Espíritu Santo está totalmente protegido con el escudo divino. El Espíritu Santo, aparte de protegernos, de guardarnos, de ser la vacuna, ser el blindaje del cristiano contra las fuerzas del mal, el Espíritu Santo, Jesús dijo que Él nos guiará. En todo momento de la vida nosotros necesitamos tomar decisiones. Y si tomamos una mala decisión, sufrimos las consecuencias de las decisiones malas que tomamos. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da dirección. Él nos guía en la vida. El Espíritu Santo es el consolador cuando tenemos pérdidas, cuando pasamos por momentos tristes. Él es el consolador. El Espíritu Santo es el sobre de Dios encima de nuestro natural, transformándonos en personas sobrenaturales. El Espíritu Santo es el extra de Dios,
encima de nuestro ordinario, transformándonos en personas extraordinarias. Recibir al Espíritu Santo tiene que ser la prioridad de su vida. Si usted luchó para adelgazar y estar en buena forma física, le felicito. Pero hay la necesidad de una lucha más intensa que cualquier dieta para que reciba al Espíritu Santo. Si usted luchó, se quemó las pestañas estudiando para que hoy tenga su título, licenciado, contador, abogado, arquitecto, médico, ingeniero, le felicito, Señor, señora, porque nuestra sociedad y la iglesia también necesitan de muchos profesionales, nuevos y calificados profesionales. Pero más de lo que se lucha para conseguir un cupo en una universidad, más de lo que se lucha para graduarse como médico, doctor, ingeniero, abogado, lo que sea, usted tiene que luchar con todos sus esfuerzos, con todo su empeño, con toda su fuerza, energía y dedicación para que sea bautizado con el Espíritu Santo. Quien recibe al Espíritu Santo está equipado con todo lo necesario para vivir la vida y ser un vencedor y durar para siempre. Porque muchos llegan a la iglesia y por un espacio de tiempo ocupan temporalmente una butaca, mejoran en muchos aspectos de sus vidas, pero cuando surgen nuevas luchas, nuevos problemas, esta butaca ya no es ocupada por aquella persona que se va porque no le quedó fuerzas, no tuvo resistencia y se cayó en la mitad del camino. El problema no es la butaca, porque Dios traerá otras personas que ocupen essa butaca. El problema es que aquel que se quedó atrás en el camino, esta persona perece y se pierde todo lo que Dios pretendía hacer por ella en su vida. El Espíritu Santo es más importante que un empleo, que una pareja, que la cura de una enfermedad, que la solución de un problema. Usted necesita entenderlo y usted necesita quererlo. Una vez que entiende cuánto lo necesita y una vez que lo quiere, entonces hay 3 pasos para recibirlo. Primero, ser consciente de que nadie es bautizado con el Espíritu Santo porque es merecedor. Nadie lo recibe por sus propios méritos. Si la persona piensa que tiene méritos, nunca lo va a recibir. Este bautismo debe ser buscado con todas las fuerzas y de todo corazón por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Señor, yo sé que no merezco. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que no tengo méritos para recibir tu Espíritu. Pero tú prometiste que nos enviaría tu Espíritu. Y yo quiero recibir tu Espíritu en mí. Porque yo creo en tus promesas. Yo creo en ti. Sé que no has mentido y no me has llenado de falsas ilusiones. Es verdad que tu Espíritu llena al pecador. Y yo quiero que perdones mis pecados y que me llenes de tu Espíritu. No porque yo merezca, mas porque yo creo en ti. Segundo paso para quien es un candidato para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, es quererlo de verdad. Pero no es quererlo como usted quiere las demás cosas. Hay gente que quiere un empleo, quiere una pareja, quiere la solución de un problema y también quiere el bautismo con el Espíritu Santo. Y así no funciona. Todas las demás cosas que usted quiera
pueden quedarse en segundo y en tercer plano. Lo que usted necesita es tener al Espíritu Santo como su máxima prioridad. De las cosas que usted quiera en la vida, Él tiene que ser el primero. Ese querer no consiste en simple voluntad o buena intención, ni quererlo porque otro lo tiene, sino por ser tan necesario respecto a la salvación. Solo serán salvos, solo pasarán la eternidad con Dios aquellos que reciban al Espíritu Santo. Y eso es muy serio. Es un querer semejante al perdón de los pecados, es un querer ardiente, más que cualquier otro sueño o deseo del corazón, más que vivir, más que casarse, más que conquistar mundos y riquezas, en fin, más que todo lo que las personas o este mundo pueden ofrecer. Es por eso que el Señor impone la condición de tener sed. El Espíritu Santo solo es dado a los que tienen sed. Es preciso tener sed, mucha sed, sed desesperante. Jesús dijo, si alguien tiene sed, si no hay fuerza en el querer, entonces recibir al Espíritu Santo se hace difícil. Yo le digo más, es imposible recibirlo si la persona no lo quiere realmente. El primer paso es la conciencia de cuánto lo necesita. Segundo paso, hay que quererlo. Tercer paso, el querer debe estar seguido por el pensamiento ocupado en la persona del Espíritu Santo. El pensamiento continuo en él debe ser en casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia o en cualquier lugar que usted se encuentre. Tanto como se pueda. Es como un noviazgo. Cuando está enamorada, la persona da vueltas y siempre termina pensando en la persona amada. ¿Quién quiere recibir al Espíritu Santo? Tiene que estar enamorado del Espíritu Santo. Enamorada del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Lo importante es mantener la mente enfocada en Él. No es necesario decir que en esta fase el candidato debe tratar de aislarse de todo lo nocivo para la buena conciencia. Es decir, si yo sé que me voy a juntar con Paco y con Pancho, y con Pepe y con el otro chico, y junto con ellos yo voy a hacer cosas que no agradan a Dios, mejor yo me alejo de la mala junta. Yo voy a seleccionar mis amigos para que yo no haga cosas que me dejarán luego con la conciencia pesada. Voy a huir del ambiente nocivo que me daña, que me hace hacer cosas que yo solito no lo haría. Voy a alejarme de las tentaciones. Voy a huir de las tentaciones para estar con la conciencia tranquila. Evitar las malas compañías o compañías de personas contrarias a la fe. Distracciones vulgares y todo lo demás que interrumpa la relación con el Espíritu Santo. Es difícil, pero no es imposible. La fe exige sacrificios. La conquista espiritual todavía más sacrificio. Imagine la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos costará? Por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo como sobrenatural. Yo quiero el Espíritu Santo, entonces yo voy a buscarlo. Yo voy a enfocarme en Él. Él será mi meta principal en la vida.
Yo lo quiero y no desistiré hasta que sea sellado con el sello divino, hasta que sea llenado de su gloriosa presencia. Y una observación importante: durante el tiempo de ocupación de la mente con la presencia del Espíritu Santo, mientras usted está enfocado, enfocada en ser bautizada, bautizado con el Espíritu Santo, es probable que el diablo sople pensamientos sucios, porque los pensamientos sucios vienen para todos. No importa cuántos años usted tenga en la iglesia, usted nunca dejará de ser atacado por malos pensamientos. Nuestra mente es fantasiosa. Nuestra imaginación es fértil. Somos capaces de imaginar cosas en todo momento. Y los pensamientos, las sugerencias del diablo vienen. Siempre vendrán en su cabeza. No importa si usted tiene un mes en la iglesia, un año o 10 años. Pensamientos vienen. No podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos impedir que ellos hagan un nido sobre nuestra cabeza. Viene aquella idea, viene aquella fantasía que será dulce al inicio, pero será amarga después. ¿Qué hacemos nosotros cuando un canal en el televisor no es agradable? Cambiamos de canal. Usted tiene el poder también de cambiar su pensamiento de canal. Viene aquella idea, viene aquella fantasía que será dulce al inicio, pero será amarga después. Porque la tentación es así. Ella es dulce al inicio y amarga en el final. La paga del pecado es muerte. Usted cae en la tentación y después pagará un precio caro por aquel error que ha cometido. Entonces, antes de que caiga, lo mejor que hacemos cuando vienen las imaginaciones, cuando vienen las fantasías, cuando vienen los pensamientos, lo mejor que hagamos es cambiar de canal. Cambie de canal. Cambie de canal. Si es necesario, escape de este ambiente, vaya a otro lugar, cante un himno, alabe a Dios, lea la Biblia, llene su cabeza con las cosas de Dios, porque la mente vacía se convierte en un taller donde trabaja Satanás. No permita que el diablo haga de su cabeza, de su mente, un taller donde él trabaje con fantasías e ilusiones, que si usted más tarde lleva a cabo estos pensamientos, estas fantasías, arruinará su matrimonio, arruinará su familia, perderá su empleo y peor es que llevará su alma al infierno. Cuidado, porque a la larga nuestros pensamientos se convierten en nuestras acciones. En caso de que eso suceda, que vengan estos pensamientos, es una señal excelente de que usted está en el camino correcto. El diablo quiere desviarle o desviarla. No se desanime, no se preocupe y ni piense que está pecando contra Dios. Tentación no es pecado. Pecado es consumar aquello que el diablo sopló en nuestros pensamientos. El pecado es caer en la tentación. Pecado imperdonable es ofender o proferir palabras contra el Espíritu Santo. Cuando vengan pensamientos sucios, no tenga miedo ni sea cobarde. Aproveche el momento y resista al diablo alabando al Señor Jesús, ya sea con cánticos o con palabras de adoración.
Si está en algún ambiente donde no puede cantar muy alto, no puede orar, entonces en volumen alto o bajo dependerá de su privacidad. Lo importante es no temer ni intimidarse delante de los pensamientos sucios. Hay que reaccionar y reaccionar alabando a Dios.